Comienzo a detallar las medidas generales que se van a aplicar dentro de todo nuestro territorio. Entre las 0 horas y las 6 horas se limitan las reuniones familiares o sociales tanto en espacios públicos como privados, restringiéndose únicamente a convivientes. En el resto de horas del día se mantiene la limitación de un máximo de 6 personas, salvo que sean convivientes. Con respecto a la hostelería y la restauración, se suspende el servicio de barra. En el interior, en mesas, se reduce el aforo al 50% y en terrazas al 75%. Y también los salones de banquetes se reduce el aforo al 50%. No podrán abrir antes de las 6 horas y el cierre será a las 12 horas, a las 0 horas, no pudiendo admitir clientes desde las 23 horas. Los establecimientos comerciales no podrán iniciar la actividad antes de las 6 horas y deberán cerrar a las 22 horas, a excepción de establecimientos que presten servicios imprescindibles e inaplazables. El aforo permanece igual hasta ahora a ese 75% que estaba antes. Los cines, teatros, auditorios y espacios similares reducen su aforo al 50%, salvo salas multiusos polivalentes que quedan al 40% y también deberán cerrar a las 0 horas. Las residencias universitarias y colegios mayores también deberán cerrar a las 0 horas. Sobre instalaciones deportivas, las que estén al aire libre no podrán abrir antes de las 6 horas y deberán cerrar a las 0 horas. En las instalaciones de interior, como gimnasios, se reduce el aforo a un 50% y a grupos de 6 personas. Y el horario es igual, deberán cerrar como máximo a las 0 horas y no podrán iniciar su actividad antes de las 6 horas. Los parques y jardines deberán cerrar también el mismo horario, de 0 horas a 6 horas. Los establecimientos de juegos y apuestas se reduce el aforo a un 50% y el horario de cierre también será a las 0 horas. Y en las instalaciones funerarias se reduce el aforo al 50% y en los lugares de culto también se fija este aforo al 50%. A continuación les voy a detallar las medidas para las zonas básicas de salud con una incidencia, con una transmisibilidad más alta, medidas que serán de aplicación a todas las personas que se encuentren o que circulen, así como a aquellas personas que sean titulares de cualquier actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o abierto al público ubicado en los núcleos de población afectados. En primer lugar, se restringe la salida y entrada de personas en estas zonas, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los siguientes motivos: asistencia a centros sanitarios o al trabajo o a centros educativos, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores o dependientes o por otras causas reflejadas en la propia orden. La circulación por carretera que transcurra o atraviese estas zonas estará permitida en el caso de que tenga origen y destino fuera del mismo. Se permite la circulación de personas residentes dentro de estos ámbitos territoriales, siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias. Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán este aforo al 50%, tanto espacios interiores como exteriores, y no está permitido el consumo en barra. Respecto al horario, no se podrán admitir nuevos clientes a partir de las 23 horas y tendrá como hora de cierre las 0 horas. Las mesas igualmente deberán guardar esa distancia de 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas y la ocupación máxima será de 6 personas por mesa. Estas mismas limitaciones de aforo y horario son aplicables a los locales donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas. Todos los establecimientos comerciales no podrán superar el 50% del aforo permitido y tendrán como hora de cierre las 22 horas. Esta limitación no será de aplicación a los establecimientos considerados esenciales, como los médicos o farmacéuticos. La asistencia a lugares de cultos no podrá superar un tercio de su aforo y deberá garantizar, en todo caso, la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarilla. La asistencia a velatorios se limita a un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o 10 personas en espacios cerrados, sean o no sean convivientes.
La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas se limita al 50% y podrá realizarse deporte en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no supere el 50% del aforo máximo permitido de la instalación en espacios interiores y el 60% en espacios exteriores. Y se suspenden los parques infantiles de uso público. Las medidas generales para la Comunidad de Madrid entrarán en vigor con el fin del estado de alarma, que será este sábado a las 16:47, y las medidas que afectan a las zonas básicas de salud, que ahora detallará la directora general de Salud Pública, entrarán en vigor el lunes.